Hola a todos. Soy Pablo, y hoy les voy a contar una historia que me ha marcado profundamente. Una historia de resiliencia, de dejar el pasado atrás y de cómo el silencio, a veces, es la respuesta más potente. El comienzo de todo: tengo 32 años y vivo en un barrio tranquilo de Valencia. Junto a mi mejor amigo Javier, somos los cofundadores de 21 cafeterías repartidas por 5 comunidades autónomas de España. Empezamos este sueño hace 5 años, con un pequeño piso alquilado y solo nuestros ahorros. Sin préstamos, sin ayudas familiares, solo nosotros dos y nuestra pasión. Ahora, con un negocio que genera millones de euros, una casa que vale unos 600.000 euros y una estabilidad económica envidiable, la gente podría pensar que lo gritaría a los 4 vientos. Pero no. La verdad es que soy una persona discreta, y esa decisión se basa en un suceso que ocurrió hace 7 años. La lección amarga. En aquel entonces, joven y lleno de orgullo, me esforcé demasiado por demostrar mi valía. Hablé más de la cuenta, en el momento menos oportuno, y mi padre y mi hermano menor, Pedro, se encargaron de hacerme pagar por ello. Desde ese día, me prometí que, sin importar lo lejos que llegara o el éxito que tuviera, jamás presumiría de mis logros, especialmente delante de mi familia. Pero la Navidad pasada, rompí esa promesa. Un comentario inocente de mi parte fue todo lo que necesitaron para que aquellos que antes me menospreciaban tuvieran la oportunidad de hundirme delante de todos. Un regreso inesperado. A principios de diciembre, mientras la alegría navideña ya se respiraba en cada rincón, mi tía Isabel me llamó. Hacía 7 años que no oía su voz. Tras unos saludos algo cautelosos, me preguntó si podía ir a la cena de Navidad familiar. Me quedé en silencio, dispuesto a decir que no, como tantas otras veces. Pero antes de que pudiera articular palabra, su voz amable continuó. Todos te echamos de menos. No pude responder de inmediato, y esa noche el sueño me eludió. ¿De verdad me echaban de menos a mí? ¿O a la versión débil de mí que recordaban? ¿Sería curiosidad? Quizás una parte de mí aún quería creer en algo positivo. Decidí regresar. La llegada y el primer ataque. El día de Navidad, tras más de 2 horas de coche desde Valencia hasta Alicante, llegué a la casa familiar a las 11 de la mañana. Mientras buscaba aparcamiento, una voz familiar gritó detrás de mí, tan fuerte que se oyó por todo el jardín. ¿7 años y sigues conduciendo esa cosa? Parece que nada ha cambiado. Me giré. Era Carlos, mi primo. Estaba apoyado en una furgoneta nueva, con los brazos cruzados y una sonrisa entre sarcástica y satisfecha. Lo miré unos segundos. Exhalé silenciosamente por la nariz y sonreí sin decir nada. No quería que Carlos me molestara. No había vuelto para discutir con nadie. Después de aparcar, cogí la bolsa de regalos que había preparado la noche anterior. Unas cuantas botellas de vino, no muy caras, pero lo suficientemente buenas como para demostrar respeto. En cuanto entré, reconocí a 2 personas a las que no había visto en 7 años. Mi padre y mi hermano Pedro. Estaban de pie en un rincón cerca del gran árbol de Navidad. Sus miradas se posaron en mí solo 3 segundos antes de desviarse. No me acerqué a ellos. En cambio, saludé a la familia que me rodeaba, hice algunas preguntas educadas sobre el trabajo y la salud, y sonreí lo justo para ser amable. Mi tía Isabel salió de la cocina poco después. Al verme se quitó los guantes, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Su voz temblaba, pero tenía una extraña calidez. Bienvenido a casa. En ese momento me pregunté si esta vez sería diferente. Quizás ahora, después de 7 años de ausencia, por fin sentiría que pertenecía a este lugar, aunque solo fuera por un instante. Pero no tenía ni idea de que ese día marcaría el comienzo de otra caída, esta vez delante de todos. La cena y la humillación pública. La celebración comenzó unos 15 minutos después de mi llegada. Me senté al final de la mesa cerca de unos primos más pequeños. Observé cómo estaba todo organizado. Los platos calientes humeaban,
y me di cuenta de que la tía Isabel se había pasado toda la mañana preparándolo todo. Mi tía Isabel es la hermana menor de mi madre. Mamá solía pasar por casa con frecuencia, trayendo dulces y fruta recién recolectada de su huerto. Sin embargo, tras la muerte de mi madre hace casi 10 años, mi tía se volvió cada vez más distante. Mi padre fue la razón por la que dejó de visitarnos. Recuerdo las pocas veces que pasó por casa después del funeral. Mi padre no se molestó en disimular su enfado, y una vez, mientras mi hermano y yo reíamos con ella, se levantó y dijo: «Si esa es la clase de visita que es, no te molestes. Yo puedo cuidar de mis hijos». Después de eso, no la volví a ver. Volví a la celebración de ese día. Unos 30 minutos después de empezar el almuerzo, justo cuando empezaban a oírse risas desde el otro extremo de la mesa, el padre de Carlos, el tío Antonio, se giró hacia mí. Su voz se abrió paso entre el ruido de fondo de la habitación. «Así que, Pablo, ¿sigues trabajando en la cafetería?». En ese momento la sala pareció detenerse. Casi todos se giraron para mirarme. Podía sentir que esperaban una respuesta. El tío Antonio hizo esa pregunta porque había tenido un breve viaje de trabajo a Valencia 3 años antes. Por casualidad, entró en una de mis cafeterías. 2 empleados habían llamado para reportarse enfermos ese día, y la tienda estaba abarrotada. Así que me puse el uniforme y me acerqué a ayudar, como cualquier otro barista. Cuando entró y me vio detrás del mostrador, uniformado, se detuvo un momento. Pude ver la sorpresa en sus ojos, pero no dijo nada. No le di explicaciones. Asentí con la cabeza como haría con cualquier otro cliente y llevé un café a la mesa de la esquina. Nunca esperé que volviera a sacar el tema, pero unos días después, los mensajes empezaron a llover. Mensajes sarcásticos, algunos con emojis de risa y una foto mía en uniforme. Una noche, mi padre me envió un mensaje: «Me avergonzaste». No respondí. Para entonces, mi padre y yo hacía tiempo que habíamos perdido el contacto. 3 años después, en medio de una fiesta de Navidad, el tío Antonio volvió a sacar el tema. Su tono era firme, pero sus ojos denotaban burla. Me quedé quieto, con la mano apoyada en la cuchara, pensando en dejarlo pasar, como siempre. Pero algo dentro de mí cambió. Quizás fue la mirada distraída de mi padre al otro lado de la mesa. Quizás fue la risa débil de un pariente vecino. Levanté la cabeza, miré fijamente al tío Antonio y respondí con calma: «Sí, todavía lo hago, pero ahora como cofundador de 21 cafeterías en 5 comunidades autónomas». La verdad sale a la luz y la burla continúa. Después de decir eso, la mesa quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos cesó. Vi a algunas personas intercambiar miradas. Algunas simplemente me miraban. De repente, Carlos, el hijo del tío Antonio, se echó a reír. Se recostó en su silla, sacudiendo la cabeza, y exclamó: «¡Ay, tío! Escucha a este tipo. Parece uno de esos chicos de TikTok hablando de su empresa millonaria. ¡Eso fue una locura!». Algunos más rieron entre dientes. Una de mis tías, a la izquierda, asintió y añadió: «Solo lo suficientemente alto». «Sí, fundador. ¿Pero sigues sirviendo mesas? Hay algo en eso que no me cuadra». Alguien se unió. «Exactamente. Cualquiera puede decir eso. Yo también podría proclamarme dueño de un restaurante de 5 estrellas si solo hablara». La diversión empezó a extenderse por la mesa en forma de miradas, asentimientos y risitas discretas. En ese momento, me sentí como si me hubiera convertido en el hazmerreír de un circo con mi familia de público. Sorprendentemente, no me sentí avergonzado. Lo único que vi fueron los ojos de mi padre. No reía, no hablaba. Simplemente miraba la copa de vino que tenía delante, como si acabara de oír algo que aún no había asimilado del todo. Aproximadamente 1 minuto después de que callara, mientras las últimas risas se apagaban, la mesa se sumió en un silencio indefinido. Parecía que todos esperaban a ver qué pasaba. Me quedé allí sentado, sin ninguna emoción intensa. Entonces mi padre habló exactamente como esperaba.
Su discurso fue bajo, tranquilo y cuidadosamente controlado. Me estás avergonzando. ¿Quién te crees que eres para decir que diriges 21 cafeterías? ¿Seguirías conduciendo ese viejo coche si tuvieras tanto éxito? Tenía el rostro rojo como el carmesí y su mirada fija en mí. La tensión en la mesa era tan intensa que parecía congelada en el aire. Unos segundos después, mi hermano menor, Pedro, habló desde el otro lado de la mesa. Esta vez, su voz fue más fuerte y aguda. Siempre eres así, siempre esforzándote demasiado por destacar, trabajando en una cafetería, siendo pillado en uniforme y aún actuando como si fueras único. Después de escucharlo todo, no dije nada. Solo arqueé una ceja ligeramente e inhalé lenta y profundamente. Oí la copa de vino de mi padre estrellarse contra la mesa. El ruido fue tan fuerte que atrajo la atención de todos. Al minuto siguiente se levantó de un salto, mirándome como si hubiera descubierto algo inmundo en su casa. Gritó: «Sal de aquí y no vuelvas a aparecer ante esta familia. Eres una desgracia». Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía motivos para quedarme. No porque me doliera, sino porque por fin lo vi todo con claridad. Quienes antes me consideraban familia, solo esperaban la oportunidad de echarme de nuevo. Esta vez lo hicieron públicamente y sin compasión. Un giro inesperado y una despedida agridulce. Justo cuando me levantaba, una voz clara y potente surgió de la cabecera de la mesa. «Ya basta, Camilo. Deberías irte de esta fiesta, no Pablo. Recuerda, esta es mi casa. Eres un invitado y no tienes derecho a echar a nadie de mi casa». Toda la sala se quedó paralizada. La voz provenía de la tía Isabel, lo que sorprendió a todos. Su tono no era fuerte, pero fue lo suficientemente penetrante como para que toda la mesa dejara de respirar por unos segundos. Miró a mi padre, sin la ternura que le caracterizaba. La forma en que se levantaba, mantenía la espalda recta y pronunciaba cada frase hacía que la habitación se sintiera más pesada que cualquier voz alzada. Luego se volvió hacia el tío Antonio. Su voz se mantuvo firme, pero esta vez no se contuvo. «Antonio, espero que esta sea la última vez que te burles de alguien en mi casa. Lo mismo digo de Carlos. Enséñale a tu hijo algo de respeto». Carlos bajó la mirada hacia la mesa y el tío Antonio murmuró en voz baja: «Lo siento, Isabel». Sus disculpas fueron tan bajas que solo los que estaban más cerca pudieron oírlas. No me sorprendieron las declaraciones de la tía Isabel. Sabía que lo veía todo. Simplemente decidió no interferir. Pero esa noche me defendió allí mismo, en la mesa, frente a todos los que durante años me habían tratado como un paria. Se giró para mirarme. Su mirada se suavizó y su voz se apagó. Firme pero cálida. «Quédate, Pablo. Mientras yo esté aquí, nadie te presionará». En ese momento, percibí la protección en su voz. Asentí levemente, la miré y le dije: «Gracias, tía, pero tengo algo que atender en la tienda». Esa frase fue solo una excusa para irme, y sabía que lo entendía. Pero en lugar de intentar detenerme, simplemente suspiró y murmuró: «Entonces espérame un momento». Unos 10 minutos después, mientras me abrochaba el abrigo y salía al porche, ella regresó con una bolsa de comida bien preparada. Me la puso en las manos, me miró y no dijo nada. En ese momento, sentí una punzada en el puente de la nariz. No de tristeza, ni de agradecimiento. Era la angustia silenciosa de saber que, después de todos estos años, alguien de mi familia todavía se preocupaba lo suficiente como para no dejarme ir con las manos vacías. El regreso al refugio y los recuerdos. Unas 2 horas después, llegué a un local familiar en Valencia. Todo estaba como siempre. El zumbido de los molinillos, el aroma a café recién hecho en el aire y una suave melodía de jazz sonando en los altavoces. Al entrar, un par de empleados detrás del mostrador me saludaron con un rápido asentimiento. Les devolví el saludo con un pequeño asentimiento y la misma sonrisa familiar que había lucido a diario durante los últimos 5 años, incluso en los días más difíciles. Cuando me acerqué a la barra,
Lucas, que en ese momento estaba operando la máquina, se hizo a un lado sin decir nada. Lucas, como todos los baristas de nuestras tiendas, sabía que me gustaba preparar mi propio café, sobre todo al final del día o después de algo que me había dejado a 1000 por hora. Unos 10 minutos después, devolví mi taza a mi lugar habitual junto a la ventana. Era lo suficientemente privado, pero lo suficientemente cerca como para ver todo el café. Me senté, dejé la taza en la mesa y me recosté en la silla como si hubiera regresado al lugar más seguro que conocía. Tras los primeros tragos, el suave amargor y el toque ácido del grano empezaron a revitalizarme. Mi mente empezó a despejarse, pero al mirar a través del enorme cristal, me di cuenta de que recordaba lo que había sucedido 7 años atrás. No porque quisiera, pero después de lo que pasó esa tarde, ese recuerdo pareció volver al presente. Nítido, vívido, y aún con ese dolor familiar en lo más profundo de mi pecho. La traición del pasado. Hace 7 años, un domingo por la tarde, acababa de llegar a casa del trabajo cuando vi a mi padre sentado en la sala con un periódico. Me hizo señas para que me acercara y dijo que necesitaba hablar de algo. Su tono era tranquilo, como si estuviera a punto de hablar de algo completamente normal. Saqué una silla y me senté frente a él. Mi hermano menor, Pedro, también estaba presente, sentado en la esquina de la mesa con los auriculares puestos, pero lo vi asomarse cuando nuestro padre empezó a hablar. Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo: «Tengo la intención de dejarle esta casa a tu hermano. Necesita un lugar estable donde empezar después de graduarse». Me quedé quieto unos segundos. La frase fue breve, pero me impactó de una manera que no pude articular. Le pregunté de nuevo, esta vez en voz baja pero clara: «¿Y yo qué?». Respondió sin mirarme y sin dudarlo: «Ya tienes trabajo. Ganas bien, puedes cuidarte. Puede que tu hermano no consiga un trabajo decente después de la universidad como tú». Para mantener la compostura, junté las manos suavemente en mi regazo. Luego pregunté: «¿Recuerdas quién ha estado pagando la mayor parte de su matrícula del último año? Un tipo que solo lleva trabajando poco más de un año, enviando dinero cada mes, como un reloj, el día 15». Nadie respondió. Mi hermano seguía con los auriculares puestos, pero era evidente que hacía tiempo que había dejado de escuchar música. Lo miré fijamente y le pregunté: «¿No tienes nada que decir?». No me miró y simplemente respondió: «Es decisión de papá. No me voy a meter». Asentí suavemente sin decir nada más. Esa noche, empaqué mis cosas y me mudé. Sin discusión. Nadie me rogó que me quedara. Todo transcurrió en un extraño silencio, como si estuvieran esperando mi partida. No he vuelto desde ese día. Cometí un error hace 7 años al decirles cuánto ganaba. Me había graduado recientemente y había conseguido un puesto en una empresa financiera. Mis ingresos anuales después de impuestos no bajaban de 70,000 euros, y se lo presumí a mi padre. Después de eso, aprendí a vivir. Dejé de presumir y me guardé el sueldo para mí. Después de que mi padre dijera que le dejaría la casa a Pedro, no dije nada más. Esa noche, empaqué mis cosas, pedí un taxi y me fui solo con la vieja mochila que había usado en la universidad. Nadie me despidió, nadie me llamó. La construcción del imperio y la nueva prueba. Conseguí un apartamento modesto a las afueras de Valencia, a más de 30 minutos del trabajo. No era especialmente grande ni lujoso, pero estaba lo suficientemente limpio y tranquilo como para empezar de cero. En aquel entonces, mi sueldo no era precisamente bajo. Ganaba más de 70,000 euros al año después de impuestos. Eso era más que suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Pero cuando me fui de casa, decidí vivir modestamente. No por obligación, sino porque quería experimentar lo que era tener el control total de nuevo. Quería saber exactamente dónde iba cada céntimo y demostrar que podía valerme por mí mismo sin depender de nadie. Cocinaba mis propias comidas, hacía un presupuesto y reservaba una cantidad predeterminada cada mes. No compré una casa ni un coche nuevo.
Solo quería un colchón por si algún día decidía emprender mi propio negocio. 2 años después, un viernes por la noche, Javier, mi mejor amigo de la universidad, me invitó a una pequeña cafetería. Elaboró un borrador de plan de negocios y me dijo que tenía la intención de abrir su propia cafetería. Es solo un pequeño espacio con verdadera calidad, no una franquicia convencional. Me preguntó si quería empezarlo juntos. Al principio dudé, pero cuando miré a Javier a los ojos y me di cuenta de su dedicación, supe que si no daba el salto, me arrepentiría el resto de mi vida. Tras decidirme a unirme a él, retiré todos mis fondos de los 2 años anteriores y abrimos nuestra primera cafetería. La llamamos El Olmo y El Cedro. Estaba situada en una tranquila esquina de la calle Ruzafa en Valencia. Los primeros días fueron muy difíciles. Fabricábamos nuestras propias estanterías, pintábamos las paredes, alquilábamos maquinaria de segunda mano y nos turnábamos para atender la tienda desde el amanecer hasta la noche. Algunos días llovía sin parar y solo vendíamos 3 cafés. Algunos días, la máquina de espresso se estropeaba en hora punta. Nos dolía todo el cuerpo por la noche. Pero aún así, teníamos que revisar los libros línea por línea hasta llegar a cada recibo. Luego empezaron a llegar los clientes habituales. Un año después, inauguramos nuestro segundo local en Paterna, luego en Elche y luego en Barcelona. Cada ciudad me enseñó algo nuevo. Tuvimos que aprender a contratar, gestionar y preservar el alma de la marca desde cualquier lugar. Y así, 5 años después de dejar ese modesto apartamento y tomar una decisión de la que nunca me arrepiento, ahora gestionamos 21 cafeterías en 5 comunidades autónomas. La tormenta mediática. Mi teléfono vibró levemente mientras estaba sentado en mi rincón de cafetería habitual, mi mente vagando por los recuerdos que habían resurgido recientemente. Apareció una notificación de Instagram, devolviéndome al presente. Lo abrí por costumbre pensando que lo pasaría por alto, pero unos cuantos comentarios nuevos en una publicación de hace meses me hicieron reflexionar. Era una foto de un café con el simple título Mañana Tranquila. No le había dado mucha importancia cuando la publiqué, pero ahora, nombres inesperados habían hecho comentarios que no pude entender. Alguien me preguntó si todavía presumía de mi franquicia de cafeterías. Otro se burló de seguir preparando bebidas artesanales con 21 locales. ¡Qué director ejecutivo tan humilde! Leí unas palabras y luego guardé silencio. Sentí una extraña opresión en el pecho. Justo entonces, Lucas, el barista de turno, se me acercó. Sacó su teléfono con cuidado y dijo con preocupación: «Deberías ver esto. Creo que necesitas saberlo». Retiré el teléfono inmediatamente. Un video recién publicado de un grupo llamado Drama Familiar apareció en la pantalla. La primera imagen me dejó paralizado. Durante la comida de hoy, la tía Isabel la ofreció en su sala. Habían cortado la grabación. Solo conservaba la parte donde decía que había cofundado 21 cafeterías. Después, hubo una oleada de risas y comentarios burlones de mis familiares, y mi padre gritó: «¡Fuera de aquí y no vuelvas a aparecer por aquí! ¡Estás destrozando la vergüenza!». Entonces miré el título. Era contundente y evidente en la parte superior de la publicación. «Pablo Ruiz afirma tener 21 cafeterías y lo echan por mentir». Al bajar, el número de visualizaciones aumentó rápidamente. También los comentarios. La mayoría provenían de personas que no conocía, pero escribieron como si supieran exactamente quién era yo. Le devolví el teléfono a Lucas. En ese momento, no me arrepentí. Sentí algo muy familiar. Cuando las personas no conocen la historia completa, tienden a creerse la parte más ruidosa. Y 20 minutos después, tuve que cerrar todas mis cuentas de redes sociales. No quería discutir con desconocidos que tenían demasiado tiempo libre. En ese momento, decidí que guardar silencio era la mejor opción. Mi teléfono sonó poco después de bloquear todas mis redes sociales. Era Javier. Apenas había dejado mi taza de café cuando su nombre apareció en la pantalla. Respondí. Su voz sonó casi al instante, rápida y urgente. «¿Sabes lo que dicen de ti?».
respondí enseguida con un tono tranquilo. Sí, lo vi. Hubo una pausa al otro lado. Javier volvió a hablar, esta vez con evidente asombro. ¿Lo viste y sigues tan tranquilo? Respiré hondo y respondí. ¿Qué quieres que haga? Dale unos días. Esto se pasará. La voz de Javier se llenó de furia que no intentó reprimir. Lo juro, tío. A veces me vuelves loco. Antes de que pudiera decir nada más, colgó. No culpé a Javier. Entendí perfectamente por qué estaba triste. No era la primera vez que se enojaba por lo callada que podía ser y cómo dejaba pasar cosas que él creía que merecían una reacción. Pero yo no soy como él. No todas las situaciones requieren una reacción por mi parte. A veces, el silencio es la única manera que conozco de conservar la tranquilidad que me queda. La reacción de Javier y la resolución. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en la cocina, mi teléfono vibró suavemente sobre la encimera. Era un mensaje de Javier. Lo abrí enseguida. Era corto, como sus otros mensajes, de una sola línea. Me encargué de ello. Abajo había un enlace que llevaba directamente al grupo de Drama Familiar, que había compartido el video editado mío el día anterior. Hice clic en el enlace. Hacía menos de 20 minutos que se había subido un nuevo video. Javier era el protagonista. Estaba sentado en una de nuestras cafeterías con el logo de la marca visible detrás. El video no tiene edición ni efectos especiales. Fue simplemente una grabación telefónica, pero su voz era firme y directa. En el video, declaró que me llamo Pablo Ruiz. Cofundó una cadena de 21 cafeterías que actualmente opera en 5 comunidades autónomas. Esta es la licencia comercial. Estas son fotos de las tiendas que construimos juntos durante los últimos 5 años. Esta es una entrevista que hicimos y que se publicó en una revista nacional de la industria del café el año pasado. Sostuvo cada papel frente a la cámara. Cada imagen, número y frase estaban bien escritos. Al final del video, Javier miró directamente a la cámara. Su voz se volvió más lenta y cada sílaba se escuchó con claridad y fuerza. No le debe ninguna explicación a nadie, pero creo que es hora de que la gente escuche la verdad. Después de terminar el video, me senté y me quedé mirando la pantalla, no por emoción, sino porque sabía que Javier nunca habría hecho ese video, ni lo habría compartido públicamente, a menos que estuviera molesto por mí. Después de eso, le envié un mensaje. Gracias por todo lo que hiciste. Después de escribirle a Javier, volví al video. Revisé los comentarios. En 30 minutos, la publicación había recibido miles de visitas y compartidos. Esta vez no hubo risas a carcajadas ni apodos insultantes, a diferencia del día anterior. Sin embargo, esto no significaba que todos me apoyaran. Algunas personas me defendieron y dijeron, editar un video solo para humillar a alguien es una de las peores cosas que un familiar puede hacer. Alguien más escribió, no conozco a este tipo, pero su amigo mostró documentos en una entrevista publicada. Me parece legítimo. Sin embargo, algunas historias plantearon dudas. ¿Por qué callar ayer y solo presentar pruebas ahora? Me parece demasiado conveniente. Otra persona respondió, claro, los hechos están ahí, pero la forma en que habló en la fiesta me pareció un poco arrogante. Leer esos comentarios no me sorprendió. Sabía que las redes sociales no eran el lugar para dilucidar verdades y mentiras. Esto deja una cosa clara. ¿Quién controla la historia? El enfrentamiento final. En los días siguientes, volví a mi rutina habitual. Seguía teniendo la costumbre de visitar inesperadamente una de nuestras cafeterías, esperar cerca de la barra unos minutos, hacer una o dos preguntas y luego irme en silencio. Llevo haciendo esto los últimos 5 años. Nada ha cambiado. Creía que la tormenta había pasado, pero exactamente una semana después, reapareció. Esta vez fue de las personas que menos quería ver, mi padre y mi hermano Pedro. Todavía lo recuerdo vívidamente. Era martes, alrededor de las 9 de la mañana,
y estaba revisando la nómina cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi padre aparecía en la pantalla. No lo dudé. Rechacé la llamada de inmediato. En menos de un minuto, llegó un mensaje. Tu papá y Pedro te esperan en la tienda de Valencia. Si no apareces, volveré. Me quedé mirando el mensaje. No me sorprendió, pero en lugar de evitarlos, decidí ir. No para charlar, sino para escuchar lo que querían. Después de 30 minutos, llegué a la cafetería. Cuando entré, ya estaban sentados en la esquina trasera izquierda, el lugar más tranquilo de la tienda. Al verme, se levantaron de inmediato. Sus rostros parecían tensos e inquietos. Lo primero que dijo mi padre fue: «Siento lo del otro día». Pedro asintió rápidamente y dijo: «Yo también. Lo siento». Me dirigí a ellos directamente y respondí con una sola frase: «Digan lo que vinieron a decir». No tuve que preguntar dos veces. Pedro intervino sin rodeos. Su voz era monótona y sin emoción. «Seguimos siendo familia. ¿Podrían darme a papá y a mí el 10% de la empresa? O si no, quizás transferirnos una tienda a cada uno. Ya saben cómo es. Papá está envejeciendo y mi trabajo no paga bien». No respondí de inmediato. Pasaron 5 minutos cuando levanté la vista. Los miré directamente a los ojos y solo dije una cosa: «Váyanse a casa y esperen noticias de mi abogado». Noté la diferencia en sus expresiones en cuanto dije esas palabras. Mi padre se reclinó en su silla. Pedro me miró con incredulidad y casi aliviado. Creyeron que había aceptado. Supusieron que el papeleo estaba en camino. Sin embargo, no tenían ni idea de que lo que estaban a punto de recibir los dejaría más atónitos de lo que esperaban. La respuesta definitiva. Justo después de que salieran de la cafetería, contacté con Enrique, el asesor legal del negocio de café del que Javier y yo éramos copropietarios. Le expliqué exactamente lo ocurrido, sin más palabras, sin rodeos. Cuando terminé de describirlo, la voz de Enrique sonó firme al otro lado. «Déjamelo a mí. Sé qué hacer. Estará listo en 2 días». No pregunté nada más. Lo conocía bien. Cuando Enrique mencionaba 2 días, se refería a ni un minuto más, y tenía razón. 2 días después, temprano por la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Era Enrique, esta vez con su típica voz de informe. «La carta ha sido entregada como se solicitó. Los originales les fueron entregados directamente con plena confirmación». Le di las gracias y no dije nada más, pero presentía lo que sucedería a continuación. Y tenía razón. Esa tarde, mientras estaba en la oficina leyendo informes de inventario, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era mi padre. Respondí porque quería saber qué tono usaría. Al contestar, su voz penetrante y agresiva interrumpió la línea. «Cabrón, ¿así tratas a tu padre?». Respondí despacio y con claridad, con cada palabra pensativa: «No tengo padre. Te equivocaste de persona. Y no olvides las instrucciones de mi abogado». No esperé su reacción. Colgué al instante. Luego revisé mis contactos y bloqueé su número y el de Pedro. No hice nada por enojo. Lo hice porque entendía de dónde provenía su ira. No era por dolor. Surgió de la decepción. Esperaban un formulario de transferencia, una acción y un acuerdo de última hora por mi parte. Pero lo que tenían era una orden de no contacto legalmente vinculante, seguida de la carta formal de Enrique de cese y desistimiento. La redacción era extremadamente clara. Si continuaban interfiriendo o perturbando las operaciones del negocio del café, el equipo legal presentaría una demanda. Y si eso sucediera, ni siquiera vender la casa de Pedro sería suficiente para compensar las pérdidas. La paz y la reflexión. Los días siguientes fueron los primeros que parecieron completamente tranquilos. Se acabaron las llamadas inesperadas por la mañana temprano. Cada vez que sonaba mi teléfono, me sentía menos ansioso. Se acabaron las escaleras vigiladas por quienes antes me consideraban familia. Fui a trabajar. Pasábamos por las tiendas. Me senté en mi rincón de siempre con una taza de café justo a tiempo. Y por primera vez en años, no me preocupaba quién pudiera aparecer de la nada.
Algunos dirían que estaba siendo muy duro y que debería haber sido más indulgente y abierto. Debería haberlo dejado por el bien de mi familia. Sin embargo, perdonar no siempre implica dejar pasar las cosas. Se trata de saber cuándo parar. No le interrumpí a nadie. Simplemente me detuve y dejé la puerta abierta de par en par. No todos los que entran merecen quedarse. También aprendí de mis errores. No te apresures a compartir tus éxitos, sobre todo con quienes no preguntan por preocupación, sino por cálculo. El silencio no es señal de debilidad. Es el mejor escudo para proteger lo que realmente importa. Me costó mucho comprenderlo. Controlarlo todo no da paz. Ocurre cuando finalmente dejas de permitir que las cosas malas entren en tu vida. Pregunta final. Y antes de concluir la narración de hoy, me gustaría dejarles una pregunta. Esto es para ti, el oyente que me acompañaste hasta el final. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar en la cena de Navidad de la tía Isabel, rodeado de familiares que te lanzaban pullas y comentarios despectivos, y todos te miraran como si no fueras más que alguien con un trabajo normal? ¿Habrías dado un paso al frente como yo y dicho la verdad de quién eres?